Esta tarde, ¿se oye bien? Esta tarde, continuando el ciclo que venimos desarrollando los miércoles de los nombres de Dios en la experiencia de nuestras vidas, yo estaré hablando hoy sobre Jehová Rafa, que significa el Señor que sana o el Señor sanador. Por lo tanto, estaré hablando también esta tarde sobre la salud y la enfermedad. Busqué un breve concepto de salud y enfermedad que me pareció bueno y breve. Dice: la salud es el bienestar del cuerpo y la mente, y la enfermedad es el proceso que altera ese bienestar. Es decir, cuando estamos sanos de cuerpo y de mente, nos sentimos bien. Y cuando estamos enfermos, ya sea del cuerpo o de la mente o de ambos, nos sentimos mal, sentimos malestar. Y por eso siempre ha sido una preocupación del ser humano a lo largo de toda la historia tener salud, no envejecer y tener temor a la muerte. Remontándonos 5 siglos atrás, el conquistador español Juan Ponce de León salió un día de Puerto Rico con 3 naves, 300 hombres, con el objetivo de conquistar la Florida, la península de la Florida, que cuando aquello se creía que era una isla, y con el objetivo de encontrar una fuente de la eterna juventud que decían los indios del Caribe, le habían explicado muchos indios en el Caribe que existía y que estaba en la Florida. Él iba lleno de deseo de encontrar las 2 cosas, pero pensaba que era muy importante, sumamente importante, encontrar esa fuente de la eterna juventud, porque le daría más riqueza todavía que las tierras que podía conquistar y de la cual ser gobernador, y además beneficiarse él personalmente, su esposa, su familia, de esa eterna juventud. Llegó a las costas de la Florida con sus 3 naves, sus 300 hombres, y encontró allí una férrea resistencia de los indios que habitaban allí, que logró hacer fracasar la expedición, y él se fue herido con una flecha envenenada. Lo retiraron sus hombres y fueron a la tierra más cercana, que encontraron que fue La Habana, en Cuba, con el objetivo de buscar ayuda para ver si se podía salvar. Pero poco tiempo después murió allí en La Habana. 26 años más tarde, en 1539, el también conquistador español Hernando de Soto, capitán general, recientemente había sido nombrado capitán general de Cuba y adelantado de la Florida, dejando a su joven esposa Isabel de Bobadilla al frente de la Capitanía General en Cuba, formó una expedición mucho más poderosa con 9 navíos, 900 hombres y 300 caballos. Y así llegó a las costas de la Florida bajo ese ejército, y una gran parte de las tribus cercanas, al ver tanto poder, negociaron con él para sumársele y incrementaron el poder de su ejército, y los que se opusieron, todos los caciques que se opusieron, fueron eliminados. Con ese ejército poderoso fue conquistando toda la península de la Florida desde el sur hasta el norte. Pero no le bastó allí, siguió atravesando territorios. De los actuales estados de los Estados Unidos, llegó al Mississippi, lo atravesó, se internó en las llanuras de Arkansas y también tomó estas tierras, y a partir de ahí
se dio a la tarea de buscar esta fuente de la eterna juventud, que muchas de las tribus le habían dicho que no estaba en la Florida, que estaba cercana al Mississippi. Ya había logrado lo que quería en conquista y mucho más de lo que se planificaba, y retrocedió buscando esta fuente. Lo que logró fue enfermar de una fiebre tremenda que encontró allí en la cercanía del Mississippi, y allí murió. Y su joven esposa, en memoria de la cual hay una giraldilla en La Habana, que es el símbolo de la ciudad hoy, hay una giralda acá en Andalucía, y hay una giraldilla en La Habana que recuerda a esa señora, a esa joven, que todas las tardes se ponía a otear el horizonte esperando a su esposo, que iba a llegar esperaba que llegara con la buena nueva de haber conquistado esas tierras y de haber encontrado esa maravillosa fuente. Pero evidentemente ninguno de los dos, ni Ponce de León, ni Hernando de Soto, ni nadie después ha encontrado esa fuente, porque sencillamente en este planeta esa fuente no existe. No hay una fuente de la eterna juventud. La causa originaria de la enfermedad es el pecado. La creación fue hecha sin muerte, sin enfermedad, sin envejecimiento. Fue creada para la eternidad. Y ese sentimiento de eternidad quedó en nuestras vidas, y por eso los seres humanos han añorado tanto buscar la juventud, la sanidad y la eternidad. Pero ¿cómo enfrentar este grave o esta situación tan dura de las enfermedades? Hay dos maneras de enfrentarlo. La manera en que lo enfrenta uno que no es creyente y que busca la sanidad, su centro está en la sanidad, y hace todo lo que pueda para lograr esa sanidad y ese bienestar que ella le da a nuestro cuerpo, llegando incluso a algunos poderosos hasta entrar en el tráfico de órganos con el objetivo de sanar órganos enfermos, y llegar muchos hasta matar personas o mutilar personas para vender esos órganos para que las personas recobren la salud. Muchas cosas se hacen las personas que no creen en Dios, que no son hijos de Dios, en busca de la sanidad. Pero ¿cómo la debemos enfrentar nosotros, los cristianos, los que tenemos a Dios por Padre, como Dios, como Señor? Nosotros debemos buscar, más que la sanidad, al sanador. Ante la enfermedad tenemos que dirigirnos al sanador, a ese en quien confiamos todo, a ese en que un día entregamos nuestra vida. Porque lo que está claro es que las causas de la enfermedad pueden ser muchas. Hoy nuestro planeta, más que nunca, tiene muchas causas para enfermarnos. Es verdad que por un lado la ciencia ha investigado numerosos medicamentos, ha conocido más del cuerpo humano, de su sistema, de cómo funcionan, buscando una mejor salud y más años de vida, pero también ha empeorado el conjunto de cosas que pueden enfermarnos. Hoy la capa de ozono está perforada y los rayos ultravioleta pueden provocarnos cáncer de piel o daños en la piel. Hoy las aguas están contaminadas con todo tipo de contaminantes, entre ellas el mercurio, y ahora cuando nos comemos un pescado tenemos el temor de que esté ahí el mercurio, como muchas investigaciones han dado como resultado, y el mercurio es un veneno para el cuerpo en determinadas cantidades. Hoy el aire está contaminado por gases tóxicos de distintos tipos. Los productos de la agricultura están contaminados porque los suelos están agotados, y también en busca de más productividad se le añaden de todo tipo de pesticidas, insecticidas, que son venenos y dañinos para la salud, y restos de los cuales quedan en
producto que ingerimos. También los animales que son criados con el objetivo de buscar un crecimiento rápido y una productividad mayor, son sometidos a distintos tipos de alimentaciones y cosas que pueden ser dañinos para la salud o que son dañinos para la salud humana. Podemos enfermar por muchas causas de esas. Podemos enfermar a causa de nuestro pecado, de hacer cosas que no son buenas, que dañan nuestro cuerpo. Desde ingerir cualquier sustancia que daña hasta no dormir lo suficiente para que los ciclos circadianos del cuerpo puedan funcionar bien y puedan restaurar cada día nuestro cuerpo y muchas cosas más. También podemos enfermar a causa de nuestro enemigo. Él nos puede enfermar porque estamos haciendo algo que no le gusta y puede atacarnos, y lo conocemos y lo sabemos. Pero lo que sí está claro es que cuando un hijo de Dios enferma, Dios ha permitido que enferme, porque Él tiene el control de todo. Nada ocurre fuera de su control, y la enfermedad no es una excepción. Y eso quiere decir que Él quiere tratar con nosotros a través de la enfermedad. De alguna manera quiere tratar con nosotros a través de la enfermedad. Y los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Por lo tanto, creemos que también la enfermedad, cuando nos da, ayuda a bien, aunque podamos no comprenderlo inicialmente o en mucho tiempo. Nosotros tenemos que, cuando enfermamos como cristianos, ir a nuestro Padre, ir a nuestro Dios, ir a ese Dios sanador y poner en manos de Él la sanidad o el tratamiento que Él quiera dar durante ese tiempo con nosotros. Cuando nosotros pedimos a Dios sanidad, pueden pasar 4 cosas. Una, que Dios nos sane de inmediato. Veamos un ejemplo en la Biblia, de los muchos que hay, en Marcos 1, 40, 42. Dice la palabra: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Fue curado instantáneamente, como muchos otros que vemos en la Biblia. Así también podemos ser curados, si es la voluntad del Señor, porque Él tiene el poder y por eso tenemos que dirigirnos a Él y no a otra vía. Recuerdo una oportunidad en que me enfermé de la cervical y cuando me daba un ataque de eso, me daban unos mareos que no me podía parar de la cama. Estaba entre 7 y 10 días sin poderme parar de la cama. No era muy a menudo, pero cuando me daba era bien duro. Había un vecino que me apreciaba y me dijo: conozco un especialista aquí en La Habana que es asombroso, todo el que ha ido con él ha sido curado de inmediato. ¿Pero quién es? Porque yo había ido al médico, me habían explicado en qué consiste la enfermedad, cómo tratarla, qué ejercicios hacer cuando no estuviera el ataque. Y aquello de que ese hombre curaba al instante era sorpresivo. Me habló de una cantidad de personas que él conocía curadas y él mismo, y me dio su nombre, su teléfono para que lo llamara, pero yo me metí en internet y busqué. Efectivamente había cantidad de gente que hablaba de él. Es verdad que era un especialista, graduado en la universidad, con doctorado, pero aparte de eso era santero. Y usaba, además de sus conocimientos, la santería y sus rezos para curar a las personas. Yo dije, yo no tengo nada que hacer ahí, te agradezco mucho, pero tú no tienes que creer en lo que él cree. No, yo no tengo que hacer nada, yo tengo un sanador. Y el Señor me sanó de esa enfermedad, no le he padecido. Tengo porque ya los que tenemos más de 40 años empezamos a tener algunos malestares. Y tengo desgaste y cosas, pero aquí estoy, ¿no? Y nosotros siempre tenemos que dirigirnos al sanador.
Después podemos ir al médico, podemos tomar medicamentos, él puede usar un médico, él puede usar medicinas, él puede usar muchas cosas buenas para sanarnos. Nunca va a usar al enemigo para sanarnos. No tenemos que ir a hacer nada allí. La segunda cosa que puede pasar es que Dios trate con nosotros y demore un tiempo en sanarnos cuando estamos enfermos. Tenemos, por ejemplo, bíblicamente el ejemplo de Job. Job enfermó, pero primero perdió todos sus bienes, sus hijos, luego enfermó producto de que Satanás produjo, como sabemos, esa enfermedad y todas las otras pérdidas que tuvo. Y demoró un tiempo en este tránsito. Sabemos que una de las causas fue que Dios lo permitió que él hiciera esto para mostrarle que siempre tiene hombres y mujeres fieles, que tiene un remanente que no lo va a negar, que no lo va a traicionar, pase lo que pase, para demostrarle a Satanás eso. Pero creen que ese proceso, ese tiempo de dolor que pasó Job, tuvo otro fin, evidentemente, y no porque lo diga yo, porque lo dice la palabra de Dios, lo dice el mismo Job, en Job 42:5, en un breve versículo, pero impresionante versículo, cuando Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Había sido transformado. Job no era el mismo. Era un hombre justo, recto y todas esas cosas, pero no era el mismo. Ahora, después de pasar por ese proceso, por ese tiempo de tratamiento con el Señor, era una persona que conocía más a su Señor, que tenía una relación más estrecha con su Señor, que podía ahora entender mejor las cosas de su reino. Es un ejemplo de un tiempo en que estuvo enfermo y Dios estuvo tratando con él. Una tercera cosa que nos puede pasar es que no sanemos y tengamos que convivir todo el tiempo con nuestra enfermedad. Y si me acompañan allí a 2 Corintios 12, 7 al 10, podemos ver que la Escritura dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidad, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Al apóstol Pablo no le fue dado sanar esa enfermedad que muchos biblistas consideran que era una enfermedad. Pero él dice que él se gloria de eso, que él se alegra de eso, porque a través del dolor, a través de la enfermedad, Dios se manifestaba en su vida y eso trajo como fruto ese gran hombre de Dios que llevó el Evangelio a Asia y a gran parte de Europa, y que hoy, siendo utilizado por el Espíritu Santo, tenemos sus escritos de la palabra de Dios que nos pueden conducir a una mayor obediencia y una mayor comprensión de Dios y de su reino. Otra cosa que puede pasar, la cuarta cosa, es que sigamos agravándonos con la enfermedad y vayamos a su presencia. Eso puede pasar. Nora y yo vivimos la experiencia de la esposa de nuestro pastor en la iglesia que militábamos en Cuba, la misionera María Herminia. Era una mujer de oración, una mujer maravillosa, llena de amor, de dulzura, de fe. Era realmente muy amada en nuestra iglesia. Ella estaba enferma del corazón, llevaba un tiempo,
y orábamos por ella. Pero un viernes le dio un derrame cerebral y el domingo ya había partido con Dios. Su despedida del pueblo fue impresionante porque todo el mundo fue, de todas las iglesias fue, y allí hubo personas que se convirtieron. En el mensaje que se dio, hablando de su vida, hubo personas que recibieron a Jesús como Señor y Salvador. Ella partió tranquila, contenta, sabiendo en quién había creído, sabiendo que iba a estar en la eternidad maravillosa con Dios. Yo creo, hermanos, que aunque a Dios le interesa sanarnos, a Dios le interesa todo lo mejor para nosotros, le interesa mucho más nuestra salvación que nuestra sanación. Le interesa mucho más lo que podemos hacer por las almas aquí, prepararnos para lo que podemos hacer aquí, que la sanación. Y podemos ver, de nuevo yendo a su palabra, a Jesús cómo expresa esto. En Mateo 5:29 vemos que Jesús dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Es una expresión dura. Si tu ojo te va a provocar que te pierdas eternamente, sácalo. Sacarse un ojo debe ser duro. Pero Jesús mismo dijo que eso era mejor que perder la vida eterna. Igualmente dijo en Mateo 5:30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Otra expresión dura. Pero un poco más adelante en Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dios quiere nuestra sanación, pero quiere por encima de eso nuestra salvación. Y no va a dejar que la perdamos después que nos hemos entregado a Él. Aunque la enfermedad sea un medio para tratar con nosotros, para que nos acerquemos, para que le busquemos, para que podamos desarrollar esa relación estrecha de amor que Él quiere desarrollar con nosotros. O para forjarnos para tareas difíciles que algunos de nosotros podamos tener por delante. Yo quiero darle el testimonio de cómo viví un momento duro de enfermedad, de relación con nuestro Dios sanador, con Jehová Rafa. Yo tenía alrededor de 49 años, estaba muy bien en mi trabajo, muy bien en la familia, muy bien en la iglesia, me sentía pleno, estaba tan bien todo que yo creo que me había acomodado un poco. Y de momento, de un día para otro, sin saber yo cómo, me dio un ataque de neurosis obsesiva. Yo nunca ni había oído mencionar esa palabra. Y me vino una idea fija, que la repetía constantemente en la cabeza y no podía dejar de repetirla. Yo quería y no podía. Ni de día, ni de noche, ni de madrugada, ni ninguna hora, era una repetición constante. Evidentemente fui al médico, me dieron baja médica, pues no podía trabajar, no podía concentrarme ni para orar. Era una cosa desesperante. Me dieron unos medicamentos fuertísimos para ver si podía dormir. Duraban un tiempo y me despertaba con aquello de nuevo y salía sobresaltado y me echaba agua fría tratando de lograr. Era una cosa realmente terrible. Un día había transcurrido aproximadamente un mes que tenía esa enfermedad. Nora estaba trabajando, yo estaba solo en la casa y ya no podía más, era muy recurrente, yo estaba desesperado, no lograba aguantar aquello. Y entré a mi cuarto y clamé así de lo más profundo de mi corazón, lloré, le dije: Señor, no puedo más, necesito de ti, sáname de esto. Caí de rodillas y apoyé mi cabeza en el suelo llorando y clamando, y sentí que algo me cubrió completamente.
Sentí la temperatura del cuerpo aumentar unos cuantos grados por encima con algo que me cubrió totalmente. Yo me quedé así en esa misma posición y comencé a sentir, o sentí de momento, una paz absoluta, una tranquilidad, un bienestar tremendo. En ese momento levanté la cabeza y no vi a nadie, pero me paré tranquilo, sereno, feliz, quería saltar. Quise pensar a ver si podía repetir la idea fija y no venía. Estaba sanado. Dios oyó mi clamor y estuvo ahí conmigo de alguna manera para mí sorprendente. Yo estaba deseoso que llegara Nora para decirle: Nora, ese que dejaste enfermo esta mañana ya no está, estoy sanado. Pese a lo que decían los médicos, pese al montón de tabletas y cosas, yo me sentía completamente bien. Le di las gracias al Señor. Trató conmigo un mes de esa manera. Me hizo ver que Él tiene todo el poder, que en Él está lo que necesitamos, que no hay que clamar a más nadie. Me hizo ponerme humilde y decirle: Señor, necesito de ti. Y me respondió de esa manera maravillosa. Yo a veces, lo he contado a algunas personas y se ríen como diciendo, porque parece increíble. Al principio tenía temor de contarlo porque decía: no me van a creer. Pero después me comprendí que tenía que contarlo para que la gente conozca del poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Que es un poder real, que es un Dios real. Y yo fui sanado. Hermanos y hermanas, pero yo les puedo dar una buena noticia, y es que la fuente, que sé que casi todos la conocen, la fuente de la eterna juventud, existe. Existe. Y veámoslo a través de estos pasajes. Primera de Corintios 15, 51, 53. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la final trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Qué maravilloso. Este cuerpo que enferma, que es corruptible, que muere, será transformado en un cuerpo incorruptible, eterno, que no enfermará, donde no habrá dolor. Pero veamos este otro hermoso pasaje de Apocalipsis 22, 1 al 5, que dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Qué hermoso, hermano y hermana, amigo y amiga que escuchas esto. Sí, la fuente de la eterna juventud existe, pero no está donde Juan Ponce de León y Hernando de Soto la buscaban. La fuente de la eterna juventud es Dios mismo. Y Jesús, el único camino para llegar a Él. Siempre me gusta decirle a algún amigo o amiga que nos pueda escuchar, que no ha recibido a Jesús como Señor y como Salvador, que se arrepiente de sus pecados y lo reciba como Señor y Salvador, y podrá tener vida eterna, juventud eterna y sanidad eterna allá en su trono de gloria, en su reino de gloria. Y quisiera dejarles esta expresión, o dejarnos terminar con esta expresión que le dijo Jesús
a Marta, la hermana de Lázaro, cuando llegó que Lázaro ya estaba enterrado, estaba muerto, y fue y le dijo, quiten la piedra del sepulcro. Y dijo ella, Señor, ya lleva 4 días de muerto, ya tiene peste, ya hiede. Y dijo, quítenla eso, él vivirá. Y dice, sí, Señor, sé que allá cuando la resurrección, él dice, esta es la expresión que quiero decir. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quedémonos con esa expresión. Si ustedes creen, si yo creo, veremos la gloria de Dios. Porque Dios es real. Está comprobado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y así quiero despedirme de las redes, pero primero recordarles que el domingo a las 11 tenemos un nuevo encuentro con el Señor y los invitamos a que participen en ese momento grandioso. Que el Señor les bendiga y recuerden que ustedes valen mucho para Dios.